Paz y bendición para todos ustedes, queridos estudiantes, queridos alumnos. Hoy comenzamos en esta anteúltima materia de la carrera. Es una bendición que ustedes hayan tenido la perseverancia de haber llegado hasta aquí, de haber perseverado estos 3 años, para llegar a este momento en que vamos a encarar la anteúltima materia del programa de estudios que ustedes comenzaron hace 3 años atrás. Yo doy gracias a Dios, doy gracias a ustedes por esa perseverancia que han tenido. Esa es la razón por la cual, a pesar de que las clases ya están todas grabadas y ustedes la tienen allí en la página de la facultad, estoy dándolas de vuelta para estar con ustedes semana tras semana, compartiendo esta bendición de estar juntos, esta bendición de poder interactuar, aunque sea por este medio, aunque sea mediante este canal, esta vía que nos permite estar juntos semana tras semana. Es un honor para mí, es un placer, es un privilegio poder compartir con ustedes que han tenido esa constancia, esa perseverancia de llegar hasta este momento. La materia que vamos a comenzar hoy, y que vamos a tener, no sé, durante 3, 4, 5 semanas, de acuerdo al programa de estudios, es la materia Administración de la Iglesia. Administración de la Iglesia. Es una materia interesante. Les puedo contar un poquito la historia de esta materia. Es una materia que surgió en el año 2003. En el año 2003, cuando la doctora Ada, cuando la profesora Ada terminó su carrera en una facultad bíblica en California, en los Estados Unidos, en Los Ángeles más precisamente, ella tenía que hacer su tesis final, y eligió el tema el Ministerio de la Administración. El Ministerio de la Administración como tema de tesis, como tesis final de su carrera para aprobar su carrera. Y en esa tarea trabajosa que es hacer una tesis final para aprobar una carrera, ya pasó muchos días en una biblioteca, en la biblioteca específicamente de la Azusa Pacific en Los Ángeles, en el condado de Los Ángeles, no en la ciudad precisamente. Y yo recuerdo, yo la llevaba a la mañana temprano y la dejaba en la biblioteca, y a la tarde pasaba nuevamente y la iba a buscar, y ella pasaba todo el día leyendo esos libros en inglés y traduciendo las partes que tenían que ver con la tesis que ella estaba desarrollando, que es el Ministerio de la Administración, porque la administración es un ministerio de los ministerios dados por el Espíritu Santo, el Ministerio de la Administración. Y ella tituló su tesis justamente de esa manera, el Ministerio de la Administración, y desarrolló un trabajo espectacular, obviamente como toda tesis, revisado por el profesor, que era el director en definitiva de la facultad bíblica, y bueno, evidentemente el profesor de tesis, digamos, lo revisa, peor si el director, y la devuelve y hace sugerencias de modificaciones, de agregados. Y eso fue el proceso de varios meses de idas y vueltas en la elaboración de esa tesis, y horas y días de la profesora Ada allí en esa biblioteca espectacular de varios pisos allí en la Azusa Pacific. Y bueno, resultó su tesis, y resultó
su aprobación con la máxima nota, la máxima calificación. Cuando yo leí esa tesis, dije, esto es algo espectacular. Es un excelente trabajo de tesis, de un nivel superior, digamos, como tesis. Cuando ustedes vayan leyendo las páginas de este libro, de este material de estudio, van a ver que hay un nivel académico superior, evidentemente. Era una tesis para graduarse en la Facultad Bíblica en los Estados Unidos. Entonces, cuando yo lo vi, me encantó y le pedí a la Hada y le dije, te pido que compartamos la autoría de este material que has hecho y para poder compartir la autoría yo le voy a agregar toda la parte práctica. Le voy a agregar toda la parte práctica. Evidentemente, en mi profesión de contador público y he sido profesor de economía, de contabilidad, de administración, tantos años, eh, voy a añadir eso. Yo sinceramente en ese momento pensaba que había todo mi estudio y todo mi experiencia había quedado atrás y había comenzado una vida diferente, nueva, debido a que ahora eh, había eh, pedido la pasividad de mi matrícula de contador público y había viajado a estudiar teología a Estados Unidos y estaba pastoreando una iglesia allí en la ciudad de Pomona. Y pensé que toda mi vida anterior y mi capacitación anterior y todo lo que había hecho había quedado atrás y ahora estaba en una nueva etapa que no tenía nada que ver con lo anterior y todo lo anterior se había perdido y los años de estudio. Sin embargo, en ese momento me sentí reconfortado, reanimado, reavivado eh, al insertar en su tesis todo el material práctico, toda la práctica, toda la parte práctica de la administración de la iglesia o de cualquier entidad sin fines de lucro, puede ser una fundación, una asociación civil. O sea, todo este material servía para todo eso. Un material teórico hecho por ella y un material práctico anexado por mí. Y recuerdo que en el verano de ese año, y acuérdense que es el hemisferio norte, el verano está al revés. El verano de ese año me llamó el rector de la universidad, ahí de la facultad, y me dijo, mira, me gustaría que vos puedas dar una materia de verano con X cantidad de créditos, o sea, el sistema de calificaciones por créditos. Y yo le dije, bueno, doctor, yo le voy a presentar un libro, un material, y si a usted le interesa que eso sea una materia dentro de la currícula de la facultad, yo la puedo dar como curso de verano. Y le presenté este libro completo, ya la parte teórica y la parte práctica, y él lo leyó, él lo revisó y dijo, este es un material necesario porque en las facultades bíblicas no se enseña administración. Así que no solamente que fui profesor en ese curso de verano con un puntaje especial, con créditos especiales sobre la materia, sino que el mismo director fue uno de los que se sentaba atrás de todo y presenció todo el desarrollo de la materia que yo di, que fue el Ministerio de la Administración. Así se llamaba la materia, el Ministerio de la Administración. Eh, y a él le encantaba porque él sostenía que la administración es un ministerio, es un don del Espíritu Santo. Así es como se origina esta materia. Esta materia fue presentada en varios lugares, inclusive en Argentina, en varias instituciones, en una universidad de Córdoba. Eh, yo sé que tiene un nivel académico alto, probablemente para especialistas, si se quiere. Yo le estoy contando este origen, esta experiencia, para que ustedes sepan que tal vez muchas cosas tengan un nivel superior, un nivel de especialistas, principalmente los conceptos contables. Los conceptos contables son complejos para alguien que no ha estudiado contabilidad. No obstante, yo le voy a facilitar a ustedes la comprensión de los puntos
que voy a ir desarrollando. Probablemente esta clase y la que viene la haga teórica, pero ya después en la tercera clase voy a empezar con una parte eminentemente práctica y les voy a preparar, si Dios quiere y me da el tiempo y la capacidad para hacerlo, les voy a preparar pantallas de PowerPoint para ir pasándoselas y que ustedes puedan ir entendiendo profundamente el desarrollo de esta materia. Voy a dedicarle el tiempo para facilitárselas, para hacerlo pedagógico, para que ustedes puedan comprenderlo, para que ustedes puedan entender lo esencial, lo básico. Se van a dar cuenta que el libro tiene conceptos muy técnicos de escritores, inclusive de administradores, de Henry Fayol, no sé si algo de Henry Ford, el creador del automóvil, ¿no es cierto? Ford, que han elaborado muchos conceptos de administración, si algo de eso también seguramente está incluido allí en el libro. No obstante, yo voy a enfocarme en el punto de vista bíblico, el análisis bíblico y el análisis práctico, para que ustedes tengan las herramientas. Porque muchos cuando se les habla de administración piensan en dinero. ¿Qué es lo que se administra? Dinero. Y no es así. Ese es un error conceptual. Pensar que lo único que se administra es dinero es un error conceptual. Sin embargo, por formación o por falta de información, muchas veces relacionamos la administración con la administración de los fondos económicos, de los fondos numerarios, del dinero. Y no es así porque no solamente la Biblia, sino la ciencia de la administración establece que se puede administrar todo lo que es cuantificable. Todo lo que es cuantificable lo puedo presupuestar y lo puedo administrar. Entonces, cuando estoy hablando de administración, no estoy hablando de administración de dinero. Cuando estoy hablando de administración, estoy hablando de administración de recursos. Es un primer concepto que les dejo. Cuando hablamos de administración, no hablamos solamente de administración de dinero, sino que hablamos de administración de recursos. Y dentro de recursos, nosotros vamos a encontrar muchísimos recursos, depende de la organización que estoy administrando. Depende de la organización que estoy administrando. Si estoy administrando una fábrica, voy a tener recursos como las maquinarias, el inmueble, el galpón industrial, las maquinarias, las matrices, los moldes, la materia prima. Tengo recursos físicos, tengo bienes de uso, tengo bienes de cambio. Bienes de uso serán el inmueble, serán las maquinarias, serán las matrices, serán los moldes, serán los rodados. Tengo bienes de uso. Entonces estoy administrando bienes de uso. Tiene que haber una administración de esos bienes de uso. Pero también tengo bienes de cambio. Bienes de cambio. Voy a tener materia prima, materiales. Voy a tener productos en proceso, que serían productos semi-elaborados, los que están en una etapa de la producción pero no están terminados todavía. Voy a tener en stock de almacenes, voy a tener materia prima y materiales, y probablemente en expedición voy a tener los productos terminados que se venden para su despacho. Entonces tengo toda esa serie de bienes de cambio. Voy a tener bienes de uso que administrar, voy a tener bienes de cambio para administrar. Y probablemente todo el proceso productivo y el proceso de administración de los bienes, principalmente los bienes de cambio, sea un proceso tan complejo, tanto o más que administrar dinero. ¿Entienden? Entonces, tener todo un sistema
de stocks de materia prima y materiales, donde tengo que administrar eso, porque la producción no se me puede quedar sin materia prima y materiales. Tengo que tener determinado sistema de stocks, donde en un punto de consumo de los stocks me detecte y me pida una reposición y me indique la cantidad de reposición de acuerdo al consumo en la producción. Ya les estoy hablando de cosas un poco más complejas. Y en escenarios inflacionarios voy a tener que valorizar materias primas y materiales que entraron a un valor que en 2 o 3 meses no son representativos del valor de reposición. Entonces voy a tener toda una estructura de costos que voy a tener que establecer en función de algo que me mantenga actualizado el cálculo de los costos, porque en función de los costos voy a determinar los precios de venta y los márgenes de rentabilidad. Entonces, cuando llega el producto terminado, tengo que saber a qué precio el departamento de ventas va a tener que vender esos productos. Y entonces voy a tener todo un proceso que a lo mejor la materia prima la compré hace 6 meses, con 6 meses de inflación adentro, y el producto terminado tiene materia prima deflacionada y tiene mano de obra con sueldos de diversas épocas, tal vez con algún ajuste intermedio, con aguinaldo, cargas sociales, vacaciones. Entonces, tengo toda una complejidad en la administración de los stocks, de los bienes de cambio. Entonces, se dan cuenta que no estoy hablando de administrar solamente dinero. Depende de la institución que estoy administrando. Estoy administrando otro tipo de institución, una institución deportiva, tendré otros recursos para administrar, pero lo que tengo que tener claro es que el administrador administra recursos. Entonces, ahora sí llegamos a nuestro punto, que es la administración de la iglesia. La administración de la iglesia como institución. ¿Qué administramos en la iglesia como institución? Lo mismo, recursos. Tal vez no sean los mismos recursos. Tal vez no haya máquinas, no haya materia prima, no haya productos semi-elaborados o terminados, no haya stocks, no haya expedición, despacho, camiones, camionetas, fletes, autoelevadores, qué sé yo. A lo mejor no hay todo eso, seguro que no hay todo eso, pero hay recursos. ¿Qué recursos tenemos? Y siempre el recurso más importante es el recurso humano. Siempre el recurso más importante que hay en toda institución es el recurso humano. Entonces tenemos recursos humanos en una iglesia, por supuesto. Tenemos recursos materiales, bienes de uso, claro que tenemos bienes de uso. Eventualmente podemos tener un edificio o más. Podemos tener muebles y útiles e instalaciones. Muebles y útiles. Podemos tener sillas, bancos. Algunas iglesias tienen un púlpito, otras no, otras tienen una mesa en el centro. Pero hay una mesa o hay un púlpito. Las más religiosas, tradicionalistas, tienen un púlpito. Las más bíblicas tienen una mesa en el medio, no tienen púlpito, pero de todos modos hay algo ahí, un mueble. Probablemente tengamos instrumentos musicales. Probablemente tengamos equipos de sonido, parlantes, amplificadores, ecualizadores, consolas. Entonces ya estamos hablando de recursos y todavía no hablamos de dinero. ¿Me entienden? Entonces tenemos recursos que administrar. Entonces, a alguien yo le puedo preguntar, ¿dónde está la guitarra eléctrica Fender que teníamos ahí para los domingos? Había 2 guitarras eléctricas. Hay una, la roja. La roja no está. ¿Dónde está la guitarra eléctrica roja? No sé. No sé, dice el otro. Y no sé, dice el otro. Y al final nadie sabe. Y desapareció la guitarra eléctrica.
Y dentro de 2 o 3 semanas viene un joven de la iglesia con la guitarra eléctrica. Dice, acá está la guitarra eléctrica que me habían prestado. ¿Quién te la había prestado? Tal. Ah, sí, me había olvidado. O sea, no pasó nada. No pasó nada. O sea, no hay ningún problema en que le hayan prestado la guitarra eléctrica, tampoco hay un problema en que la haya devuelto, está correcto. Pero, ¿dónde está la administración de esos bienes físicos? ¿Dónde está la administración? ¿Por qué no hay una ficha y un formulario donde el que se lleva un bien prestado firme un formulario, firme, se lo llevó tal persona, tal, tiene guitarra, el aparatito, el amplificador, el parlante, ese chiquito con amplificador para enchufar en la guitarra eléctrica, ¿qué más se llevó? Está bien, no hay problema. Acá está, se lo lleva José León Suárez. José León Suárez, el hermano José León Suárez se llevó la guitarra eléctrica, el amplificador ahí con el parlantito. Listo, está. Firmame, hermano, que te lo llevaste. Bien, a la semana, cuando sea, cuando lo tiene que devolver, bien, lo devuelve y se registra el ingreso. Acá está registrado el ingreso. Tengo una ficha por cada bien de uso y voy a poner, acá ves, se llevó el hermano tal, hay un remito de que se lo llevó, un remito. Registro el remito y agarro la ficha y digo, ¿dónde está la guitarra tal? El responsable de administrar esos bienes, esos recursos físicos, busca, tac, tac, a ver la ficha de la guitarra eléctrica Fender roja. Ah, la tiene José León Suárez, se la llevó porque van a hacer un picnic en Villa Carlos Paz, a la orilla del lago, los jóvenes, y la necesitaban. Perfecto, perfecto. Y cuando la devuelve, perfecto, está todo bien. Pero tiene que haber, para empezar, tiene que haber un inventario de donde se surja para saber cuántos y qué calidad y qué condición y qué tipo de bienes tiene la iglesia, que son propiedad de la iglesia. ¿Cuántos? Y si son prestados algunos, voy a hacer fichas de que tengo prestados, algunos de esos bienes son prestados, pertenecen a tal hermano y los tengo acá en la iglesia prestados. Pero también tengo una ficha de lo que tengo prestado. Tengo un inventario general, ¿ves? Y no hablé de dinero. Ahora, si ustedes quieren que hable de recursos humanos, aunque no quieran, como no me pueden contestar, lo mismo voy a hablar de recursos humanos. ¿Qué tenemos en la iglesia? Hay iglesias, yo administré una iglesia, pastoreé una iglesia en Estados Unidos, donde la organización, yo no la planté, yo la heredé, me nombraron un pastor ahí, antes había sido otro pastor, el fundador, pero bueno, me tocó a mí pastorear durante 3 años esa iglesia. Bueno, llegué, entonces había un departamento de damas, un departamento de caballeros, un departamento de jóvenes, un departamento de niños, y eso había que administrarlo. Son recursos humanos. Entonces, ¿cómo administramos estos recursos? ¿Cómo administramos esos recursos? ¿Qué pasa con el departamento de jóvenes? ¿Qué necesita el departamento de jóvenes? Siempre van a necesitar lo mismo, fondos para sus actividades, para sus retiros espirituales. Muy bien, entonces, en la congregación teníamos una cocina, un comedor grande, un salón comedor grande, miren cómo son las iglesias de Estados Unidos, una gran cocina, un gran comedor, todo lo grande. Entonces, una vez por semana, eran 4 departamentos, así que la primera semana eh, le correspondería a uno de ellos, a las damas, supónganse, proveer la comida. Entonces toda la congregación, toda la familia, nos quedábamos a comer ahí y comprábamos la comida en el mostrador ahí de la cocina, en la barra de la cocina, y las hermanas habían hecho todo eso, hecho toda esa comida, y la ganancia le quedaba al departamento de damas. Después a la otra le tocaba al de jóvenes y la ganancia le quedaba al departamento de jóvenes, después al de caballeros y después al de niños, y cada semana había que administrar que ese departamento, que esos recursos humanos tuvieran la movilidad. Entonces, como a los jóvenes nunca le alcanza, porque sí, los jóvenes tienen muchas actividades y muchos gastos, entonces hacíamos car wash. ¿Saben lo que es un car wash? Allá
hay gente que les presta a las iglesias un lugar con una canilla y es un lavauto. Entonces nos poníamos esa mañana desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde a lavar autos. Era un lavadero. Yo, que era el pastor, pero era el más alto de todos, lavaba los techos. Otro lavaba la rueda, que era el más petizo de todos, las chicas limpiaban los vidrios y lavábamos los autos. Y todos esos recursos le quedaban para los jóvenes de la congregación. ¿Se entiende? Administrábamos recursos humanos. Había que ir a Big Bear. Big Bear es Oso Grande, ¿no? Un lugar donde hay osos, qué sé yo, y se hacían los retiros y había que pagar eso. Entonces había que organizar también el funcionamiento. Entonces un domingo la reunión estaba a cargo de las damas, otro domingo la reunión general, estoy hablando abierta al público, a cargo de las damas, otro de los jóvenes, otro de los caballeros, otro de los niños, y los niños llevan adelante toda la reunión. Esa es la forma en que ellos venían organizados y yo no se las cambié. Solamente administré esos recursos. Y también, por supuesto, administré los recursos financieros. Había recursos financieros. Había que llevar una contabilidad. Lo primero que me hicieron, cuando a mí me nombraron senior pastor, o sea, pastor principal de la congregación, fue que llené los papeles del IRS. El IRS es la FIP Yankee. Entonces, lo primero que llené son los papeles de la FIP, del IRS. Y firmé todos los papeles de la FIP, y ellos me apoderaron y me abrieron la cuenta bancaria para la iglesia. O sea, ya no se administra como acá, que algunos pastores no saben ni lo que entra ni lo que sale porque la caja de la iglesia es el bolsillo de ellos. ¿No? Una aberración. Ni rinden cuentas a la congregación, ni rinden cuentas al fisco. Sin embargo, yo como pastor principal tenía que firmar los recibos de los diezmos, porque los diezmos en Estados Unidos son deducibles. Acá deberían serlo si las iglesias estuvieran legales. Son deducibles, entonces los hermanos pedían el recibo por sus diezmos. Habría que administrar recursos. ¿Se entiende? Había que tener una contabilidad clara, transparente. Balances mensuales. Una contabilidad clara, transparente, con balances mensuales. Entonces, se dan cuenta lo que es administrar. No se administra solamente dinero. Acuérdense entonces que se administran recursos, entre los cuales siempre, aún en las organizaciones con fin de lucro, las empresas, el recurso más importante que se administra siempre son los recursos humanos. Después los físicos, después los sistemas, que son recursos también, después el dinero. Último de todo, el dinero. Y de eso se trata esta materia. Esta materia necesitamos administrar recursos. Entonces vamos a crear herramientas para administrar los recursos. Vamos a crear lo que es un organigrama. En una empresa se crea un organigrama posicional o jerárquico. No importa quién ocupa los cargos, se le pone gerente, subgerente, jefes de área, encargados departamentales, lo que sea. Se arma jerárquico y después se le ponen los nombres, no importa quién sea, pero tiene esa jerarquía. El que ocupa tiene esa jerarquía. En la iglesia no, en la iglesia sabemos perfectamente que es un organigrama funcional. Si queremos armar un organigrama, va a ser funcional. ¿Qué función cumple este? ¿Qué función aquel? ¿Qué función? ¿Qué tipo, miren, qué tipo de informe emite? Necesitamos tener información. Tenemos 10 grupos de evangelismo y discipulado en casa de familia. Tenemos que saber qué pasa en esos 10 grupos. Entonces necesitamos un formulario que diga cuántos fueron por primera vez, qué asistencia hubo, cuántos por primera vez, cuántos recibieron a Cristo, se juntó ofrenda, cuántos se juntó de ofrenda, qué tema se trató del discipulado, qué capítulo del discipulado trataron en el grupo. Necesito estar informado, porque necesito saber la evolución. Si eran 10, y después fueron 9, después 8, después 7, después 5, después 3, después... Yo digo, pará, acá tengo un problema con este grupo, tengo que administrarlo. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Dónde está fallando? ¿Está fallando el maestro? ¿Está fallando? ¿Qué es lo que está fallando? Necesito apuntalar eso.
para que eso no se pierda, para que no se pierdan las almas, para que no se pierda el grupo, para que siga creciendo. Si no tengo información, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si no tengo información, ¿cómo lo voy a hacer? Tengo que tener las herramientas administrativas para poder administrar todo. Todo. Tengo que tener información. El domingo se recibieron diezmos y ofrendas. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto de diezmos? ¿Cuánto de ofrendas? Si hay la separación, si no todo junto, pero ¿cuánto? ¿Y quién me firma el comprobante de lo que se recibió? ¿Están las bolsas? Sí, están las bolsas. ¿Lo contaron? Sí, lo contaron. ¿Y quién me firma y se hace responsable de lo que se recibió? Yo, pastor, soy el tesorero, yo firmo. No, no me alcanza. No me alcanza. Cuando se trata de dinero, no me alcanza. Cuando se trata de dinero necesito 2 firmas. 2 firmas necesito cuando se trata de dinero. El que contó, diezmo de ofrenda, el que contó, y el otro que volvió a contar, que recontó. El que contó y el que recontó. Firma que contó y firma que recontó, que está confirmando que lo que contó está bien. Listo, firman los dos. Yo necesito 2 firmas. Estoy administrando recursos. Y si lo hago en una empresa, que los recursos son comerciales, ¿cómo no lo voy a hacer en la iglesia, donde los recursos son del reino, son del cuerpo? Son del cuerpo. ¿Quiere que le diga? Son santos, están apartados, no son del mundo. Están apartados para fines santos, para fines de multiplicación, de extensión del reino. Si lo hago en el mundo, ¿cómo no lo voy a hacer adentro de la iglesia? Entonces, tengo que tener un orden. Tengo que tener un orden. Cuando yo tenía el estudio contable en Buenos Aires, no le podía hacer certificaciones de ingreso a los pastores. Un contador hace certificaciones de ingresos cuando se la piden. Viene alguien y dice, necesito contador, una certificación de ingresos para presentar en el banco, para pedir un crédito, para lo que sea. Perfecto, tráeme los comprobantes, tus facturas, tus depósitos bancarios, y yo voy a poner, he tenido a la vista tal documentación. Facturas de venta tipo C, si es monotributista, ingresos por acreditaciones en el banco, de cobranzas eventuales de otros lados, giros, qué sé yo, lo que sea. He tenido a la vista tales cosas y en función de toda esta documentación, tengo de vista la contabilidad de la persona, el libro IVA compra, IVA venta, si es un inscripto, si es un inscripto es más fácil, un libro IVA compra, un libro IVA, entonces digo, bueno, sobre la documentación que yo he tenido a la vista, certifico que esta persona percibe mensualmente un promedio de tanto dinero. 50.000, 100.000 pesos mensuales es su ingreso. Va al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el Consejo de Ciencias Económicas, le pone el sello y esta firma corresponde al contador público Horacio Corneli, matrícula, tomo tal, folio tal, certifico. Listo. Mi firma certificada va al banco y es ley para el banco. Es ley. Es inobjetable, es ley. Esto es así. Está firmado, certificado por contador y la firma del contador certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. ¿Y quiere que le diga una cosa? Nunca, en todos mis años de contador, le pude hacer una certificación de ingresos a un pastor. Nunca. Y no es porque no hayan venido al estudio a pedirme certificación. Sí, venían a pedirme. Contador, necesito una certificación para que me renueven la visa para Estados Unidos, para presentar en el banco, para presentar acá o allá. Nunca le pude hacer una certificación a un pastor. Porque nunca me pudo mostrar nada para que yo diga, he tenido a la vista esta documentación, aquella documentación, lo demás allá, unos registros, cuenta bancaria, algo. Tráeme algo, le decía yo a los pastores. Yo no era pastor, era nada más que contador. Entonces decía, tráeme algo. Para que yo pueda decir, tuve a la vista eso, sus elementos administrativos, y pueda decir, este pastor percibe mensualmente una suma promedio de tanta plata, y entonces puede presentarlo
para renovar la visa para Estados Unidos, la visa religiosa, para renovar aquello, lo demás allá. Nunca, queridos alumnos, nunca le pude hacer una certificación a un pastor. Estoy hablando de Buenos Aires, no estoy hablando de Córdoba, así que no lo relacionen con nadie. Estoy hablando de Buenos Aires. Entonces, miren qué situación administrativa, qué desorden administrativo. Es necesario que nosotros aprendamos que la administración de la iglesia es un don del Espíritu Santo, es una responsabilidad de cada uno de los responsables, de los ancianos de la congregación. Son responsables. Otra cosa más antes de ir a José y a Esdras. Hoy voy a hablar de José y Esdras. Otra cosa más. La pregunta que nosotros hacemos a los pastores que se nos acercan, muchos pastores se nos acercan para aprender, muchos. Y últimamente muchos más, masivamente últimamente muchos más. Por año eran a cuentagotas los que se iban acercando. Hubo una época hace 10 años, 11, que fueron muchos, los 40. Después como un impas, y ahora otra vez hay un acercarse, un hambre por la palabra de Dios de los pastores. Me encanta. Hay una búsqueda de alinearse. Entonces, la primera pregunta que nosotros le hacemos con mi esposa a los pastores es: ¿dónde ustedes rinden cuenta? ¿Dónde rinden cuentas? En la pizarra, el lugar vidriado donde se ponen las informaciones de las reuniones, de lo que sea, los avisos, publican todos los meses el estado de cuenta del mes cerrado para que los miembros de la congregación puedan informarse de cuánta plata entró, en qué concepto y en qué concepto se gastó, cuánto fue el salario del pastor, cuánto la luz, cuánto el alquiler, cuánto el sostenimiento de misioneros, cuánto la provisión para miembros en necesidad, que necesitaban alimentos, medicamentos, cuánto de ingreso y cuánto de egreso y los conceptos. Porque yo les digo una cosa, para mí es muy simple. Todos los pastores que quieren trabajar conmigo y ser instruidos por mí y enseñados en la palabra, el primer requisito que yo les pongo: rindan cuentas a la congregación del dinero que entra y que sale. Primer requisito. ¿No quieren transparentar eso? Conmigo no trabajan. Y les puedo mencionar, y sí de Córdoba, pastores importantes, con iglesias de 300 miembros. Cuando yo les digo eso, no quieren saber nada. Entonces conmigo no trabajan. No estoy dispuesto a enseñar a personas que no quieren obedecer. No. ¿Son pastores? Sí, son pastores. ¿Tienen mucha gente? Sí, tienen mucha gente. Pero yo no estoy dispuesto a enseñar palabra de Dios a personas que no quieren obedecer. Porque ¿qué hacen? Filtran, rastrillan y sacan cosas que les sirven para seguir manteniendo sus discursos actualizados. Entonces van y parece que estuvieran bien porque tomaron 5 o 6 cosas que le permiten mantener un discurso vigente que parezca alineado con la palabra de Dios, pero resulta que lo que se necesita alinear con la palabra de Dios primero es la vida del pastor. Lo primero, la vida del pastor. Y yo voy a ver si está alineado o no la vida del pastor con la palabra de Dios, si rinde cuenta. Entonces, se ha creado un mito que es que las personas dicen: yo el dinero, los diezmos y las ofrendas se los doy a Dios. Yo mis diezmos y mis ofrendas se los doy a Dios. Después que el pastor y los líderes se hagan responsables ante Dios de lo que hicieron con eso, porque yo se lo di a Dios. Mentira. Mentira, eso no es así. Es un infantilismo, es una estupidez, es un infantilismo. Perdón, no quiero decir que los niños son estúpidos, pero digo, ¿es un infantilismo? Digo, no, es peor que un infantilismo. Es una falta de respeto decir semejante barbaridad. Yo los diezmos y ofrendas no se los doy a Dios nunca, jamás. No es bíblico eso.
No es bíblico eso. Mis diezmos y ofrendas yo se lo doy al cuerpo, porque el cuerpo es el que necesita mis diezmos y ofrendas para pagar el alquiler, para pagar el sueldo del pastor, para pagar lo que sea, pero es el cuerpo, no es Dios. Ya no necesita nada de mí, menos la mugre de la plata, menos la mugre del dinero. Nuestra familia, la familia de la fe, nuestra familia personal necesita el dinero, los recursos de los sueldos para pagar la luz, el gas, el teléfono, el videocable, lo que sea, la comida. Y así es con la familia de Dios. Dios no necesita mi dinero. Lo que necesita es el cuerpo del cual yo soy parte. Ahora, si soy un miembro de ese cuerpo, yo también soy responsable. Y no es que se lo di al pastor y el pastor que rinda cuenta. No se lo diste al pastor. Lo pusiste en el cuerpo para que el cuerpo funcione y vos sos responsable de lo que se haga porque vos sos un miembro del cuerpo. ¿Se entiende? Sos un miembro del cuerpo. ¿Quién es responsable? Ah, no, el pastor es responsable y que rinda cuenta ante Dios. No, Señor. Dios te va a pedir cuentas a vos de ese diezmo y ofrenda que pusiste ahí porque vos sos parte del cuerpo y el diezmo y la ofrenda se lo diste al cuerpo, no a Dios. Olvídense de que se lo damos a Dios. No, dale a Dios lo que es de Dios, dale el 10%, vos quedate con el 90% que es tuyo, el diezmo es de Dios. Mentira, mentira. Doy el diezmo al cuerpo para sostener el cuerpo, no a Dios. No le faltemos el respeto a Dios, no blasfememos contra Dios, no perdamos el temor de Dios. No usemos el nombre de Dios en vano. No usemos el nombre de Dios en vano. Entonces, ¿se dan cuenta cuántas cosas, cuántas implicancias tiene la administración de los recursos? En el Antiguo Testamento encontramos varios ejemplos de hombres escogidos por Dios que desempeñaron una labor de administración de los recursos en las diferentes etapas del pueblo de Israel. Pero nosotros en esta materia nos vamos a centrar en dos nada más. En el patriarca José, que fue vendido a Egipto y administró Egipto. Entonces ahí tenemos un modelo interesante de administración porque administró el imperio. Era como si hoy administráramos Estados Unidos. En ese momento el imperio era Egipto, así que administró el imperio. Y la del sacerdote y escriba Esdras. Sacerdote y escriba Esdras, que administró los recursos de Babilonia que le fueron entregados para la reconstrucción del muro y el templo. Los utensilios de oro del templo, o sea, todos los recursos que le fueron entregados para el templo, para la reconstrucción del templo. En el caso de José, vamos a analizar esos dos. En el caso de José, la historia está relatada en el capítulo 41 de Génesis. Vamos a hacer un recreíto, vamos a hacer un recreíto, así arrancamos con todo eso. La introducción no fue introducción, la introducción fue parte de la materia, todo lo que les dije es parte de la materia. Así que vamos a hacer un recreíto, vamos a hacer un recreíto para poder seguir. Muy bien, vamos a continuar entonces. Decíamos que en el capítulo 41 del libro de Génesis, desde el versículo 39 en adelante, nos cuenta la historia real de José en su relación con el faraón. Nos cuenta que el faraón reconoció la sabiduría y el entendimiento que Dios le había dado a José. Faraón reconoció la capacidad administrativa de José, sabiduría y entendimiento. Y entonces, ¿qué hizo? Lo puso como administrador. Reconoció su capacidad administrativa. Había administrado la casa de Potifar. Había administrado la cárcel. Había tenido la revelación de cómo administrar. 7 años de abundancia en relación con los siguientes 7 años de escasez, de hambruna. Entonces, lo puso como administrador de su propia casa
y también como administrador de toda la nación de Egipto. ¿Mm? En esa narración podemos observar la detallada descripción de la estrategia administrativa que empleó José para lograr una eficiente administración de los recursos de Egipto. ¿Cuál fue la estrategia? Básicamente su estrategia se basó en dos cosas que tenemos que aprender. Como seres humanos, como padres de familia, como administradores de los recursos de Dios, tenemos que aprender. La estrategia de José se basó en la previsión y la planificación. La previsión y la planificación. Previó y planificó. ¿Qué previó? Previó que venían 7 años de abundancia, pero después los iban a suceder 7 años de pobreza, de hambruna, de escasez. Previsión. A veces nos falla a nosotros eso. A veces no tenemos previsión. Tenemos épocas buenas, con muchas horas extras, o con buenas ventas, buenos ingresos, y gastamos. Y gastamos. Y gastamos todo. Y gastar todo se llama imprevisión. En materia administrativa, en materia contable, en materia económica, gastar todo se llama, en las épocas de bonanza, gastar todo se llama imprevisión. Y José no tuvo imprevisión. José basó su criterio administrativo en la previsión y en la planificación. Muy importante. Aprovechó la gran producción de los primeros 7 años de abundancia. Ordenó reunir y almacenar en silos en cada ciudad el alimento producido por el campo de sus alrededores. O sea, tampoco gastó en fletes. Construyó silos en cada ciudad y los campos de alrededor, la producción la almacenó en esos silos. Y al final se los vendió a los hambrientos egipcios y también a los extranjeros de todo el mundo conocido que llegaban a comprar alimentos porque no había alimentos en su tierra. Y así sucedió con la familia, su propia familia, la familia de José. Primero con sus hermanos, después hizo traer a Benjamín, su hermano menor, único hermano completo que él tenía, hijo de su mamá, de Raquel. Raquel tuvo nada más 2 hijos, José y Benjamín, y murió en el parto de Benjamín. Así que hizo traer primero, vinieron sus hermanos de motu propio a comprar alimentos, después hizo traer a Benjamín y después hizo traer a su padre, a Jacob. Todo eso producto de una correcta administración que no solamente sirvió para alimentar a los egipcios y para alimentar el mundo, sino para alimentar a su propia familia, y darle bienestar a sus propios hermanos, a su propia familia, a los 70 que eran la familia de Jacob, 70 que entraron a Egipto, y les dio una tierra especial y les dio abundancia hasta que después cambió el faraón y surgió un faraón que no conocía a José. Pero qué interesante que es que se tenía que hallar a un hombre de capacidades elevadas. Un hombre de capacidades elevadas, José estoy hablando, porque tenía que supervisar la producción agrícola. Tenía que reunir enormes reservas de granos. Y a su debido tiempo hiciera una sabia administración de los recursos juntados, de los recursos acumulados. No es dinero, eran granos. ¿Se dan cuenta que no solamente se administra dinero? Administró granos. Administró primero producción, y después administró almacenamiento de granos. Y después sí, administró la venta de esos granos. El faraón no era un tonto, era un hombre sabio.
porque él reconoció en José al hombre en quien estaba el Espíritu de Dios, lo reconoció. Hizo de él el administrador de los alimentos de todo Egipto y lo señaló, el título que le dio fue Gran Visir de los estados del norte de Egipto. Gran Visir de los estados del norte de Egipto, lo que significa el primer ministro en los sistemas de primer ministro que hay en Italia, en Israel, en España. En definitiva, en los sistemas monárquicos, el rey es una figura de autoridad, pero el que gobierna es el primer ministro. Y en definitiva lo que fue José en Egipto fue el primer ministro. Lo puso al mando de todo el reino, de absolutamente todo el reino. Finalmente, los siguientes 7 años, es decir, los años de escasez, llegaron a la tierra de Egipto y a las naciones de su alrededor, el hambre, la falta de alimentos. Dios le había revelado eso a José, pero mientras que en todas las naciones había escasez, en la tierra de Egipto había abundancia de pan. Había abundancia de pan. Y cuando los egipcios empezaron a sentir hambre, el pueblo clamó al faraón por pan. Entonces el faraón, ¿qué hizo? Los envió a todos los egipcios de Egipto a ver a José. José abrió los graneros y comenzó a vender alimento. En primer lugar dijimos a los egipcios, luego a la gente de otros países, porque venían a Egipto de toda la tierra para comprar alimento a José, debido a que por toda la tierra había aumentado el hambre. Pareciera que José se estaba aprovechando de la situación, que era una política económica represiva, una política económica insensible, esa es la palabra que buscaba, insensible, pero yo les voy a decir una cosa, en tiempos duros se requieren soluciones duras. En tiempos duros se requieren soluciones duras. Y José tenía el temperamento, el temple, la capacidad, la idoneidad de administrar exactamente como lo tenía que hacer. Dijimos, con previsión y con planificación. Muy importante esto. Es interesante ver a este hombre, este administrador, cómo empezó. Empezó por ser el mimado de su padre Jacob, el odiado por sus hermanos que lo metieron en un pozo y lo vendieron a una caravana de mercaderes ismaelitas que pasaban hacia Egipto, quienes lo vendieron a Potifar en Egipto. Pero pasó poco tiempo hasta que José dejó de ser el esclavo de Potifar y comenzó a ser su asistente personal y terminó siendo el mayordomo, el administrador de toda la casa. El guardia de la prisión también confió en José para que administrara los asuntos de la prisión. Dios estuvo con José y también llegó a ser administrador de todo Egipto, el primer ministro, el gran visir de los estados del norte de Egipto. José fue diligente para almacenar mientras duró la abundancia, y cuando llegó el hambre, fue prudente y cuidadoso para dar. A ver si nos sirve esto para nuestra vida personal. Fue diligente, muy diligente para almacenar mientras había abundancia. Ahorrar se llama eso. Almacenar mientras hay abundancia. Pero cuando llegó el hambre, fue prudente y cuidadoso en la forma de gastar. Ubicar a José como segundo en el mando de Egipto puede significar muchas cosas.
El segundo en mando de todos los asuntos administrativos de Egipto era el supervisor de los estados reales. Era un título jerárquico impresionante. Supervisor de los granos, le decían. Supervisor de los graneros, le decían. El nombre con lo que se conocía a José era el supervisor de los graneros del Alto y Bajo Egipto. Impresionante este modelo que nosotros tenemos de José. Impresionante este modelo. Es un modelo para seguir, no solamente en la administración de la iglesia, es un modelo para seguir principalmente en la administración de nuestra vida, de nuestros negocios, de nuestros recursos, de nuestros sueldos, de nuestros ingresos, de nuestros gastos. Es fundamental. El modelo de José es un modelo bíblico. Vamos al modelo de Esdras un poquito. El libro de Esdras, el libro del Antiguo Testamento de Esdras, nos relata el regreso de los judíos a Jerusalén después del exilio en Babilonia. Eso es lo que relata. Y la manera en que después de algunas demoras reconstruyeron el templo de Jerusalén, o sea, lo que se llama el segundo templo, ya que los babilonios habían destruido el primer templo, o sea, el templo de Salomón, lo habían destruido 50 años atrás. Y ellos reconstruyen el templo, lo que se llamó el segundo templo, que duró hasta el año 70 de la era común. El que mejoró Herodes, que le hizo el pórtico de Salomón, etc. Ese templo es el que reconstruyen y está relatada la historia en el libro de Esdras. El rey Ciro conquistó Babilonia y sustituyó el pasado imperio mundial de Babilonia por el imperio persa. El rey Ciro sustituye el reino de Babilonia por el reino persa. En ese contexto, durante el reinado de Artajerjes, surge la figura de Esdras, este hombre del que estamos hablando. Un tremendo hombre, un tremendo hombre, tremendo administrador. Esdras era sacerdote y era escriba. Por su papel en la historia de Israel y por ser él la autoridad religiosa por medio del cual se interpretaba la Torá al pueblo, se consideró a Esdras como el segundo Moisés. Miren la envergadura y la importancia de Esdras. ¿Qué hacían los escribas en esa época? Porque uno piensa en escriba y piensa en un escribano que hace una escritura acá en Córdoba capital o en el pueblo. Cualquiera, un escribano hace una escritura, es un escribiente, un escribano, hace una escritura. Entonces, Esdras es un escribano, un escriba. No. Un escriba en la época de Esdras era un hombre que tenía habilidades para escribir, para editar, responsabilidades financieras, responsabilidades diplomáticas, y aún hablaba varias lenguas y podía hacer negociaciones en lenguaje extranjero. Era un diplomático, además de un maestro de Torá. Entonces, hemos identificado a este gran hombre de Dios, el segundo Moisés. Para mí el segundo Moisés es Yahshua, es Jesucristo, porque la Biblia dice, profeta te levantaré igual que Moisés, pero no importa. Se lo conocía a Esdras como el segundo Moisés. Ahora, ¿cuánto duró el viaje desde Babilonia hasta Jerusalén? ¿Y qué llevaba a Esdras desde Babilonia hasta Jerusalén? ¿Cuánto duró el viaje y qué llevaba, qué transportaba? El viaje duró 4 meses. 4 meses. Hicieron una distancia de aproximadamente 1.350 kilómetros. A ver, 1.350 kilómetros. Como desde Córdoba hasta Asunción del Paraguay. Como de la ciudad de Córdoba en Argentina hasta Asunción del Paraguay. Más o menos esa distancia. Y esa distancia la hicieron en los medios de transporte que tenían en la época, caminando, con animales,
Tardó 4 meses en realizarse el recorrido de esa distancia. Entonces, en el capítulo 7 del libro de Esdras, vemos que el rey Artajerjes designó a Esdras como la persona encargada y responsable de viajar a Jerusalén. Artajerjes designó a Esdras como la persona encargada y responsable de regresar a Jerusalén. No hay ninguna hazaña, pero miren la hazaña es esta: llevando la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecieron al Dios de Israel. Regresar a Jerusalén llevando la plata y el oro que el rey Artajerjes y sus consejeros ofrendaron para el Dios de Israel. Y toda la plata y el oro, que halló en la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo, con las ofrendas voluntarias de los sacerdotes, todas ofrendas que el Espíritu Santo había puesto en el corazón de las personas. Impresionante. Pasó como en Egipto cuando salieron con plata y con oro. Acá salieron otra vez con plata y con oro para la casa de Dios, para el templo, el santo templo, el sagrado templo de Jerusalén. Por supuesto, tuvo la responsabilidad de restituir al servicio del templo todos los utensilios y de utilizar para el templo todo lo necesario, sacándolo nada más y nada menos que de la casa de los tesoros, de la casa de los tesoros del rey Artajerjes. Todos los utensilios, todas las cosas de oro que había dentro del templo, las sacó de la casa del rey Artajerjes para llevarlas al templo, al sagrado templo, al santo templo de Jerusalén, al segundo templo. Artajerjes le escribió una carta a Esdras, dándole permiso. Esto es impresionante, lo que hace Dios a veces impacta. El rey Artajerjes, el emperador del mundo, le escribió una carta a Esdras dándole permiso para llevarse voluntarios judíos, plata, oro, utensilios del templo, todo de vuelta a Jerusalén. Estamos hablando de 4 meses de viaje, 1.350 kilómetros. Y también el rey Artajerjes hizo una amplia provisión para su ministro del templo y para los ministros, y dio a Esdras autoridad para designar magistrados y jueces en Jerusalén. Es impresionante esta historia, Esdras es impresionante. Esdras, entonces, resumiendo, encabezó el regreso desde Babilonia hasta Jerusalén y llevó lo que el rey y toda esta gente que les dije les dio para proveer los recursos para el servicio del templo, más los utensilios del templo que se habían llevado cuando invadieron Jerusalén y destruyeron el templo. Se llevaron todas las cosas de oro de adentro, todos los utensilios, se los llevaron a Babilonia. Ahora, del tesoro del rey estaban sacando todos los utensilios de oro y los estaban devolviendo al servicio del templo. El éxito de la gestión de Esdras, por supuesto que no fue solamente producto de su capacidad, sino producto de que Dios estaba con él. Eso lo hay que reconocerlo. No es solamente la capacidad de Esdras. Estos son milagros tras milagros tras milagros, porque Dios estaba con él. Pero Dios no usó a un inútil, a un inexperto, a un neófito. Dios usó a un hombre capaz, leal, fiel, responsable. Eso usó Dios. Entonces podemos atribuir a Dios los milagros, la presencia de Dios con ellos, la ayuda de Dios, la superabundancia de Dios.
Pero Dios no usó a cualquier persona. Dios usó a una persona totalmente responsable, un administrador capaz y muy disciplinado, muy disciplinado. ¿Cómo lo sé? Porque antes de salir de Babilonia, pesó hasta el último gramo de todo el oro y la plata que llevaba. Pesó, hizo un inventario. Pesó todo, hasta el último gramo de oro, de plata, todo lo que llevó, lo pesó e hizo un inventario. Pero cuando llegó a Jerusalén, después de 4 meses, volvió a hacer el inventario y pesó gramo por gramo de todo el oro y la plata que llevaba y lo inventarió, lo relevó, lo escribió, como lo escribió cuando salió, lo escribió cuando salió de Babilonia, lo volvió a escribir cuando llegó a Jerusalén y verificó que no faltara nada, ni un gramo de oro. Inventarió acá y comparó los dos inventarios y verificó que no faltara nada. Y no había faltado nada. En Esdras 8:34, observamos a Esdras llegando a Jerusalén y rindiendo cuentas de todo lo que llevó. Inventarió todo para rendir cuentas, me dieron esto y yo llegué con exactamente lo mismo, no faltó nada. Entonces, ese procedimiento de informar detalladamente las cuentas que seguía Esdras, mira lo que estoy diciendo. Esdras tenía un procedimiento de informar detalladamente las cuentas. Me voy con esto y hago un inventario gramo por gramo, vaso por vaso, copa de oro por copa de oro, alhaja por alhaja, anillo por anillo, brazalete por todo el oro, lo inventario muy prolijamente e informo detalladamente esta cuenta. Oh rey Artajerjes, esto es lo que me diste y esto es lo que me estoy llevando. Y cuando llego, hago un detalle e informo detalladamente la cuenta de todo lo que llegó. Oh rey Artajerjes, esto es lo que llegó. Un detalle, una rendición de cuentas al detalle. La pregunta es si Esdras era espiritual o no era espiritual. Es la gran discusión. Y la respuesta que yo les doy es, era espiritual y práctico. Era espiritual y práctico. Y es una enseñanza. Era espiritual y práctico. En la realidad práctica rindió el resultado de su gestión. Era espiritual y era práctico. Entonces muchas veces en las iglesias se es espiritual y bajo el escudo, bajo la carcasa, bajo la máscara de la espiritualidad, no hacemos lo práctico, la rendición de cuentas, bajo la máscara de la espiritualidad, porque esto es del Señor, es del Señor, hermano, rendí cuenta. Rendí cuenta. En la Biblia está hablando. Esdras te está mostrando. Rendí cuenta. Todo lo que vos quieras. Esdras era escriba, era sacerdote, así que podía decir, todo lo que quieras. Pero ¿sabes qué? Rindió cuentas. Rindió cuentas. Reportó el resultado de su gestión. Los tesoros que los sacerdotes transportaron fueron pesados y repesados para asegurar que nada se hubo malversado. Y fueron, entonces recién ahí, fueron entregados a los encargados del templo. Es muy interesante. ¿Se imaginan la custodia en esos 1300 kilómetros? En ese viaje, esos 40 días, la custodia. ¿Cómo debe haber custodiado, mandado a custodiar todos los bienes?
todos los recursos. Los mandó a custodiar, los custodió en extremo, hasta que fueran pesadas en presencia de los correspondientes oficiales en Jerusalén. No es yo pesé acá y anoté, y yo pesé acá y anoté, y crean en mi palabra que esto es así. No es crean así. Es. Testigos acá y testigos allá. En presencia de los oficiales en Jerusalén volvió a pesar. La palabra pesado, pesar, está usada 6 veces en este capítulo. Tal vez con la finalidad de demostrar a los oficiales persas que Esdras estaba haciendo una contabilidad honesta. Por eso habla tantas veces de la palabra pesar. Pesado, pesado, pesado. Fue pesado, fue pesado, fue pesado. 6 veces. Porque no hace falta solamente ser honesto, hay que demostrarlo. Podemos afirmar que Esdras había incorporado este principio básico de todo administrador. Todo administrador, pastor incluido, pastores incluidos, todo administrador tiene un principio básico y es: solamente ser honesto no es suficiente, también es necesario demostrarlo. Solamente con ser honesto no es suficiente, también hay que demostrarlo. Y ese era el principio básico de Esdras y es el principio básico de todo administrador. Todo administrador debe rendir cuentas para demostrar su honestidad. No es créanme, soy un hombre de Dios, soy el ungido de Yahweh. Esas son tonterías. Hay que rendir cuentas para demostrar la honestidad. Porque el administrador no trabaja para sí mismo, no administra recursos propios, sino que está ejerciendo mayordomía sobre bienes y recursos ajenos, es decir, que no le pertenecen. De esta forma, a través del análisis de las actitudes de estos 2 hombres del Antiguo Testamento, tomé 2 nada más del Antiguo Testamento, José y Esdras, 2 hombres escogidos por Dios para desarrollar una tarea de administración, podemos observar claramente su perfil y las conductas seguidas por ellos. Vamos a ver un poquito el Nuevo Testamento, a ver cómo estamos de tiempo. Oh, lindo, lindo. Vamos un poco al Nuevo Testamento, a ver qué pasa con el mayordomo y la rendición de cuentas en el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Espérenme que busco Nuevo Testamento. Acá está. Bien. Acá está. Vamos a Lucas 16. Lucas capítulo 16, del versículo 1 al 8. Lucas 16, del 1 al 8. ¿Cuál es la parábola esta? La parábola que relata Jesús, que se llama la parábola del mayordomo infiel. Parábola del mayordomo infiel. En esta parábola, Jesús les narró a sus discípulos la historia de un mayordomo que fue acusado ante su empleador de dilapidar, de disipar, de malgastar sus bienes. Un disipador de bienes, un derrochador de bienes. Esta es la misma palabra en el original que se usa para el hijo pródigo. En realidad, el hijo pródigo no era pródigo. Pródigo era el padre que le dio la herencia. El hijo pródigo era un disipador de bienes, un derrochador de los bienes del padre. Es la misma palabra, se usa para el hijo pródigo y se usa acá para el mayordomo infiel. Entonces, el hombre rico, el amo, le pidió a su mayordomo una rendición de cuentas final de su administración antes de ser despedido. Le dijo: estás despedido, pero antes de irte me vas a hacer una rendición final de cuentas. Está ahí en el capítulo 16, versículos 1 al 8 de Lucas. Estás despedido, pero antes de irte me vas a hacer una rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque sos un mayordomo, sos un administrador. No estás manejando bienes propios, estás manejando mis bienes. Así que me vas a rendir cuentas. Entonces, de esta parábola contada por Jesús, se desprende el fundamental requisito de todo administrador, de todo mayordomo, de todo administrador, de la fidelidad. Fidelidad en la mayordomía. Fidelidad en la administración de los recursos de otra persona. No se olviden que los pastores administran recursos de otra persona, administran los recursos del cuerpo. Usted dice: no, administra los recursos de Dios. Mentira.
Ya nos sacamos de la cabeza esa. No administra los recursos de Dios. Administra los recursos del cuerpo, de la iglesia. Dice, pero esos son santificados, son apartados del mundo para ser usados para el reino de Dios. Perfecto, está bien. Son apartados del mundo para ser usados para el reino de Dios. Pero no son de Dios. Yo no puedo faltar el respeto a Dios diciendo que el diezmo es de Dios. Es una falta de respeto. De Dios es todo. Mía es la plata y mío es el oro, dice Yahweh. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová. ¿Cómo le voy a decir a Dios, este 10% es tuyo? No es de Él. De Él es el 100%, todo lo que yo tengo, todo lo que tienen los ladrones, los millonarios, los pobres, de mi vida, de las piedras, del oro que está todavía sin explotar en las minas, de este escritorio, de la computadora, de la cámara. Él es dueño de todo, porque todo es de Él, todo es de Él. No puedo decir, el diezmo es tuyo, Señor. No, Señor. Entonces, ¿qué estoy administrando yo como pastor? Estoy administrando recursos que no son míos, son del cuerpo. Si estoy administrando recursos que son del cuerpo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener fidelidad en la mayordomía. ¿Qué es tener fidelidad en la mayordomía? Tengo la obligación de rendir cuentas de mi gestión como administrador. Tengo la obligación de rendir cuentas de mi gestión como administrador. Por lo tanto, entonces, aquí ya no estamos hablando de la rendición de cuentas como una actitud voluntaria para demostrar honestidad, como hizo Esdras. Esdras hizo una rendición de cuentas como una actitud voluntaria para demostrar honestidad. Ya en la parábola de Jesús no estamos hablando de eso. No estaba haciendo una rendición de cuentas al mayordomo para demostrar honestidad porque no lo era, y para demostrar una buena administración porque no era un buen administrador, sino que lo estamos estableciendo. Jesús lo está estableciendo como una obligación de todo administrador. Una obligación de todo administrador. Entonces, ¿qué es un mayordomo? ¿Qué es un administrador? Mayordomo y administrador son sinónimos. Solamente que hoy día no se usa la palabra mayordomo, se usa la palabra administrador, pero es lo mismo, son sinónimos. ¿Qué es un mayordomo? ¿Qué es un administrador? El cuidado, la mayordomía o la administración es el cuidado de lo que alguien nos ha encargado. El cuidado de lo que alguien nos ha encargado. Y de la parábola que enseñó Jesús, podemos extraer la enseñanza de que el que cuida de lo poco podrá cuidar una suma mayor. Si yo soy responsable en lo poco, si rindo cuenta en lo poco, si me acostumbro a rendir cuenta en lo poco, si me acostumbro cuando tengo una iglesia de 20 miembros, 30 miembros, a rendir cuentas todos los meses, cuando tengo una iglesia de 1000 miembros, ya estoy acostumbrado a rendir cuentas, voy a seguir rindiendo cuentas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si alguien es un mal administrador del dinero, difícilmente se le encargarán las riquezas espirituales. ¿Por qué? Porque las riquezas espirituales son más valiosas y son más importantes. Entonces, si uno no sabe administrar lo elemental, lo básico, lo material, lo físico, ¿cómo se me va a encargar lo más que es lo espiritual? Me estoy poniendo un techo a mí mismo. Si alguien no puede ejercer el cuidado necesario sobre algo que le ha sido confiado y por lo cual va a rendir cuentas, no se le van a dar riquezas para que él mismo las pueda usar a su gusto. Te estoy dando esto, te lo estoy confiando y vos vas a tener que rendir cuentas por esto. Y no rinde cuentas. Entonces, Dios dice, esto que es mío, yo te lo estoy dando, que no es tuyo, será del cuerpo, de lo que sea, te lo estoy dando para que rindas y tenés que rendir cuentas. Y vos estás esperando que yo te dé prosperidad a vos, que te dé bienes a vos para que te lo gastes a tu gusto, si vos sos un indisciplinado. Sos un indisciplinado. Sos un mayordomo indisciplinado. Mal administrador, no rendís cuenta. Y acá Jesús está estableciendo la obligación de rendir cuenta. No es opcional. No es que el pastor quiere o no, el pastor no quiere.
Todos los pastores tienen que rendir cuentas. Tiene que haber un tesorero en la iglesia que todos los meses pegue en la pared: ingresó tanto en tales conceptos y salió tanto en este concepto, tanto, listo, superávit, déficit de caja, que sea, lo que sea. Fácil, una cuenta de ingresos y egresos, una cuenta de recursos y gastos. Técnicamente se llama cuenta de recursos y gastos. Es fácil. Entonces, cualquier cosa que tengamos, el 100% de lo que tengamos, esta ropa, micrófono, cualquier cosa que tengamos, la propiedad siempre es de Dios. La propiedad siempre es de Dios. Nosotros tenemos solamente su uso conforme a lo que manda nuestro Señor para su honra. Yo tengo el uso de este micrófono. No es mío, es de Dios. Lo uso para su honra, para transmitir un montón de veces clases, enseñanzas, mensajes. Tengo esta consola, tengo esto, tengo las impresoras, tengo la casa. Nada es mío. Todo lo tengo tengo que ser consciente, para la gloria de Dios. El mayordomo no puede negarlo, debe rendir cuentas e irse. El mayordomo de la parábola de Jesús. Tiene que rendir cuentas e irse. No se puede ir sin rendir cuentas. No se puede ir sin rendir cuentas. Aunque te eche y seas reprobado por ser un mal administrador, el Señor te va a decir: pará, vos me vas a rendir cuenta. ¿Me vas a rendir cuenta acá o me vas a rendir cuenta en el juicio final? Pero me vas a rendir cuenta. O sea que yo, como pastor, prefiero rendir cuentas ahora. Prefiero rendir cuentas acá. Prefiero rendir cuentas al cuerpo. Y no que me esté esperando el Señor allá en el gran juicio para que rinda cuentas. Porque diferente va a ser el trato del gran juez a lo que es ahora si hago las cosas que corresponden. Vamos a hablar un poquito de los administradores griegos. Ustedes saben que las mujeres viudas en Israel eran pobres, no tenían herencia, las mujeres no heredaban. La herencia era un derecho sucesorio, era entre hombres. El primogénito heredaba la doble porción porque se presume que tenía que hacerse cargo de su madre y de sus hermanas. Por eso heredaba la doble porción. Pero había mujeres pobres en Israel en esa época, en la época de la ocupación romana. Entonces había viudas, las viudas eran pobres. Las viudas eran pobres. Acuérdense, en Jerusalén o en Israel siempre fueron pobres los extranjeros, las viudas, los huérfanos y los levitas, porque no tenían heredad. Entonces siempre hubo 4 categorías de pobres: las viudas, los extranjeros, los huérfanos y los levitas. Entonces sucedía que había en la iglesia de Jerusalén dos grupos de personas, por ende 2 grupos de viudas. Habían, acuérdense que eran la iglesia de Jerusalén era una iglesia totalmente de judíos. En el primer siglo no hubo iglesia, en la iglesia que fundó Jesús no hubo gentiles. La iglesia que fundó Jesús no hubo gentiles. En la iglesia de Jerusalén eran todos judíos. Entonces, ¿qué pasó? Había judíos nativos de Jerusalén, que se habían convertido al Evangelio, y había otros judíos que se habían convertido, que habían retornado a Jerusalén, pero esos judíos eran de habla griega, no hablaban hebreo. Los judíos nativos acá hablaban hebreo, y los otros que habían regresado y se habían incorporado a la iglesia, hablaban griego, eran judíos de habla griega. Entonces, los nativos se creían con más derechos. Los judíos de Jerusalén, nativos de Jerusalén, que hablaban hebreo, idioma hebreo, se creían con más derechos. Y los que venían, que hablaban en griego, estos pensaban que tenían menos derechos. Y resulta que había viudas entre los nativos y viudas entre los que habían regresado, que hablaban en griego. Y aparentemente se atendía mejor, se les daba de comer mejor, se les proveía alimentos mejor, se las atendía mejor, se les servía mejor en cuanto a alimentos a las viudas
nativas, a las de habla hebrea, que a las viudas judías que hablaban en griego. Eso sucedió. Entonces se armó un lío ahí y los apóstoles dijeron, nosotros tenemos que ocuparnos en la oración, en la palabra, en la predicación, en la enseñanza. No podemos estar ocupándonos a ver si se le da más de comer a las viudas que hablan hebreo que a las viudas que hablan griego. Vamos a nombrar administradores que administren los recursos para proveer alimento a las viudas. Ahora, si el problema está en la discriminación, que piensan que las de habla hebrea están discriminando a las de habla griega, vamos a nombrar administradores griegos, de habla griega. Judíos, obviamente, pero de habla griega, de idioma griego. Entonces, si los administradores son de los que han retornado, que son de habla griega, listo, se terminó el problema con las viudas de habla griega. Así que nombraron 7 administradores de habla griega. ¿Se entendió lo que dije? Espero que sí. Entonces, eso está narrado en el capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y eso nos habla muy claramente de la designación de un grupo de administradores griegos para que atendieran las necesidades de las viudas de la iglesia, o sea, no solamente las griegas y las que hablaban en griego y las que hablaban en hebreo. Mientras los apóstoles se dedicaban por completo a la oración, a la predicación de la palabra. Podemos pensar o considerar que es el primer hecho en la historia de la iglesia primitiva de administración. Primer hecho de administración registrado de la historia de la iglesia primitiva. Entonces los apóstoles buscaron 7 hermanos de buen testimonio. Miren las condiciones de los administradores, para que vayamos tomando nota. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaran ese trabajo. 3 condiciones. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, a quienes pudieran encargar el trabajo de administrar. La iglesia del primer siglo no tenía, o de los primeros días al menos, no tenía una organización formal, no tenía más dirigentes que los apóstoles mismos. Entonces, el mismo crecimiento empezó a producir este tipo de problemas. Entonces, el crecimiento empezó a generar este tipo de problemas y probablemente otros, y se requirió la necesidad de una organización, de organizar esto. Entonces se creó la necesidad de otros dirigentes, otros líderes, otros ministros adicionales, entre ellos administradores. Este era un problema que había. Entonces, la mejor manera de despejar dudas sobre los prejuicios que se estaba discriminando a las viudas de habla griega fue esa que les acabo de decir. Tomaron una decisión administrativa y no solamente solucionaron el problema de la comida, sino de la falta de unidad también lo solucionaron, y dieron un paso adelante en cuanto a la organización de la iglesia. Aparece por primera vez una organización de la iglesia. Vamos a organizar, vamos a delegar funciones. Todas las funciones las que hacemos nosotros, vamos a empezar a delegar funciones. No podemos concentrar o centralizar todas las funciones en nosotros. Entonces, realmente los cambios administrativos, la organización, el nombrar administradores, no redujo en lo más mínimo el fervor de la iglesia, todo lo contrario, solucionó un problema de discriminación, de división, de falta de unidad y de que los apóstoles se tenían que ocupar de todo. Miren la importancia de los administradores. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Les quiero decir que ¿por qué el pastor tiene que ser el tesorero? ¿Por qué? ¿Por qué el pastor tiene que ser el tesorero? El pastor es el pastor, el tesorero, el protesorero, el subtesorero,
el cadete del tesorero. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando está demostrado en esta historia de Hechos de los Apóstoles que una administración incorrecta con frecuencia causa desunión, daña la salud de la comunidad, de la iglesia. Empiezan los comentarios, empieza la desunión, empieza lo único que le importa la plata, y que no hay rendición de cuenta, y qué se hace con la plata, y que esto y con lo otro. Una incorrecta administración produce con mucha frecuencia problemas dentro de la congregación. Produce desunión, comentarios, habladurías, daña la salud de la iglesia. Entonces, miren qué interesante que el pastor no sea tesorero. Qué interesante que los apóstoles no sean los tesoreros. Qué interesante que los apóstoles no sean los tesoreros, que nombren administradores. Qué interesante que los pastores de la congregación, hay muchas congregaciones que todavía conservan el método pagano traído por Constantino, el paganismo de tener un solo pastor. Perfecto, no me meto con eso, depende de cada uno, si quiere ser bíblico o no, pero supongamos que sean bíblicos y que tengan pastorado plural como en la Biblia. Lo mismo, los pastores, como los apóstoles, ¿por qué se van a ocupar de la administración? A ver, nombremos un tesorero, elijamos, quieren votar, votemos un tesorero, un protesorero, que lleve los registros contables, que rindan cuenta, que sea quien asigna los fondos para los pastores, para la luz, para el gas, para el alquiler, para la reparación, mantenimiento, limpieza, qué sé yo, todo lo que sea necesario. El contraste que se produce en esta historia entre la oración y el ministerio de la palabra, por un lado, y el servir a las mesas, por el otro, no puede entenderse como que un ministerio fuera inferior al otro. No. Lo que debe entenderse, bien, que servir a las mesas es sentarse en el escritorio del administrador. Eso está claro, eso es servir a las mesas, sentarse en el escritorio del administrador y ocuparse de las compras y todo lo necesario para la alimentación de las viudas. Pero no está diciendo que un ministerio sea inferior al otro. Yo no lo veo a dos de los siete diáconos ahí, de los 7 administradores. Uno fue Esteban, el primer mártir. Su rostro era como el rostro de un ángel. Y vio los cielos abiertos y a Jesucristo a la diestra del Padre. No tenía un ministerio inferior. Otro de los administradores fue Felipe. Y luego de la persecución que produjo la muerte de Esteban, Felipe emigró a Samaria y predicó el Evangelio en Samaria. Lo encontramos en Samaria, predicando el Evangelio. Después de Samaria, lo encontramos que el Espíritu lo manda al desierto. Y va al desierto y se encuentra con el eunuco etíope. Y le predica el Evangelio, que iba leyendo el rollo de Isaías. Y lo bautiza. Y el Espíritu lo arrebata, lo toma y lo manda a la región de Azoto, allá sobre el Mediterráneo. Y sube predicando el Evangelio hasta Cesarea. Ahí establece su residencia. Tiene hijas que son profetisas. Y cuando el apóstol Pablo viene ya de su último viaje para ir a Jerusalén, para ser prendido y enviado a Roma, pasa por la casa de Felipe, el evangelista. Miren, los administradores no eran poca cosa. Una cosa muy importante, la administración de los recursos. Entonces, las personas elegidas para servir a las mesas, o sea, para administrar los recursos, deben estar debidamente calificadas. Deben estar llenas de dones, llenas de la gracia del Espíritu Santo, llenas de capacidad. Todas cosas necesarias para administrar rectamente esta finalidad. Hombres veraces, que aborrezcan, que odien la codicia. Veraces, que aborrezcan la codicia, que odien la codicia. Los 3 criterios utilizados para seleccionar estos administradores fueron poseer una buena reputación, estar lleno de sabiduría y estar lleno del Espíritu Santo. Buen testimonio, buena reputación,
Sabiduría es saber hacer las cosas. No puedo poner a administrar a alguien que no sabe administrar. Tiene que estar capacitado para administrar. No es cualquier hermano, ahí tengo ganas de... Yo siento el llamado a administrar. ¿Sabés manejar una planilla de Excel, por lo menos? ¿Sabés armar una rendición de cuentas con recursos y gastos? ¿Sabés? ¿Sabés controlar los comprobantes? Que sean comprobantes legales. Cuando vas a entregar dinero, sea quien sea, al pastor o a quien sea, ¿sabés hacer un recibo y que te firme el recibo cuando le entregas dinero? ¿O te quedas todo sin comprobantes y nada más vos registrás de memoria y tienen que confiar en vos? Entonces eso es estar llenos de tener buen testimonio, pero lleno de sabiduría, o sea, tener capacidad para cumplir la función y estar lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros designamos estos funcionarios, o sea, que cumplen funciones en la iglesia, por ejemplo, tesoreros, por ejemplo, administradores de varios proyectos de la iglesia, tenemos la obligación de buscar esos 3 requisitos. ¿Cuáles son los 3 requisitos? De buen testimonio, o sea, buena reputación, buena fama, buen prestigio, primero. Segundo, idóneos, capaces, llenos de sabiduría en lo que van a hacer. Y tercero, llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la principal característica de una persona llena de sabiduría? La principal característica. ¿Escucho? Bien. Bien. El temor de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es una persona llena de sabiduría. La principal característica que tiene es el temor de Dios. Y eso nos asegura muchas cosas en la administración de la iglesia. Asimismo, y tal como nos enseñó nuestro Santo Maestro, el Señor Jesucristo, el procedimiento para juzgar si una persona tiene las características requeridas, siempre, para ver si una persona tiene las características requeridas, les estoy enseñando, alumnos queridos. ¿Cuál es? ¿Qué enseñó? Nuestro Redentor, Yahshua, Jesucristo, que nos enseñó para ver si tiene las características requeridas. ¿Cuáles son las características? Buen testimonio, sabiduría, lleno de sabiduría y lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo saber si tiene esas características o no? ¿Qué enseñó Jesucristo al respecto? Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Analizar sus frutos. Sabiendo que un buen árbol no puede dar malos frutos, ni un mal árbol puede dar buenos frutos. Entonces, en nuestra selección del ministro administrador adecuado, debemos preguntarnos cuáles son los frutos que da una persona que está llena del Espíritu Santo, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los frutos que da una persona llena del Espíritu Santo? Pensamos, ¿cuáles son los frutos que da una persona llena del Espíritu Santo? Y ahí nos acordamos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es fácil ver. Alguien que está lleno del Espíritu Santo. A ver, tiene amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Son los frutos del Espíritu. Son los frutos del Espíritu. ¿Se dan cuenta? Es fácil analizar los frutos de una persona. Y Jesús nos enseñó eso. Por sus frutos los conoceréis. A ver. Dios nos da espíritu de temor, sino poder, amor y dominio propio. Poder, amor y dominio propio. A ver, ¿esta persona tiene dominio propio? No, se sale de las casillas, se pelea con todo en la iglesia. No tiene dominio propio. No está llena del Espíritu Santo.
Porque uno fruto del Espíritu Santo también es poder, amor y dominio propio. ¿Mm? Y con relación al amor, del amor al prójimo depende toda la ley y los profetas. Del amor a Dios y amor al prójimo, dijo Jesús. Del amor a Dios y amor al prójimo depende toda la ley y los profetas. Entonces, eran hombres de Dios los administradores. Eran tremendos siervos de Dios los administradores. Ya les mencioné recién a Esteban y le mencioné a Felipe. Tremendos hombres de Dios. ¿Mm? A ver, nos quedan 15 minutos. No sé si voy a ocupar estos 15 minutos. Sí, lo voy a ocupar. 15 minutos y le voy a hablar de la primera epístola a los Corintios, capítulo 4. Primera Corintios 4. El apóstol Pablo dice que desea que los hombres los tengan por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Primera Corintios capítulo 4. El apóstol Pablo dice que desea que los hombres los tengan por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pero ahí mismo señala el requisito de que es necesario que cada uno de los administradores debe ser hallado fiel. Requisito. Cada uno de los administradores, ahí mismo lo dice, mírenlo en su Biblia, cada uno de los administradores debe ser hallado fiel. Administradores, en esa época, mayordomos, eran los encargados de grandes patrimonios, ¿no? Es la idea de un privilegio de la época, un administrador, un mayordomo, encargado de una estancia, de un gran patrimonio. Ahora, es necesario que cada uno de los administradores sea hallado fiel. La fidelidad es la virtud necesaria para todos los servidores y administradores. La fidelidad es la virtud necesaria para todos los servidores y administradores. Sobre todas las cosas, adentro de la iglesia, las cosas de Dios. Fidelidad. Cuando en la Biblia ustedes vean fe, cuando vean el Antiguo Testamento, más el justo por la fe vivirá. La palabra no es fe. No es fe religiosa como nosotros la entendemos. No, la palabra en hebreo es emuná. Mas el justo por la emuná vivirá. Y esa fe, esa palabra emuná que se traduce como fe, no quiere decir solamente convicción, creencia, sino quiere decir también fidelidad, lealtad. Es muy importante eso. Algún día les voy a contar un poco más de esto. Pablo utiliza dos palabras muy apropiadas para describir la función de la iglesia, la función de administradores de la iglesia. Dos palabras puse para describir la función de administración de la iglesia. Servidores, que son ayudantes, colaboradores, y mayordomos. Eso de mayordomo me encanta. No se usa más la palabra, pero es el siervo especial de la casa. Su función es transferir los recursos del patrimonio del dueño, a los miembros de la familia según sus necesidades. A mí me encanta eso, esa función. Transferir los recursos del patrimonio del dueño a los miembros de la casa, a los miembros de la familia, según sus propias necesidades. Entonces, ¿qué se le requiere a este que administra los recursos y los transfiere de acuerdo a las necesidades de cada uno? Fidelidad. Fidelidad. Confiabilidad. Entonces, ¿qué eran los apóstoles en definitiva? Los apóstoles estoy hablando, los 12. Los 11 más Matías, o Saulo, o Pablo, los 12, como quiera que sea, los apóstoles. ¿Qué eran?
Eran servidores de Cristo y administradores. Servidores de Cristo y administradores. Entonces, ¿qué es un administrador? Alguien que tiene a su cargo la supervisión responsable de la casa de su amo. Los estoy llevando un poco más adelante, ¿eh? Ya lo estoy llevando a la supervisión responsable de la casa de su amo. Porque lo quiero llevar a la conclusión, lo voy a ir llevando de a poco, a que los pastores también somos administradores. La supervisión responsable de la casa de su amo. Y usted dice, pero esto es una función pastoral. Claro, la supervisión es la función de obispos. Obispos, quien anhela obispado, buena cosa desea, dice el Nuevo Testamento. O sea, la función de obispo es la función de supervisión. Entonces, ¿qué es un administrador? Alguien que tiene a su cargo la supervisión responsable de la casa de su amo. ¿Y cuál es la casa de Dios? El templo formado por piedras vivas. El templo formado por piedras vivas para morada de Dios en el Espíritu. La iglesia. Entonces, lo que está sugiriendo Pablo es que los apóstoles tienen que ser fieles. No que van a administrar los recursos de la iglesia, sino que son administradores no de los recursos económicos, no de los recursos para el sostenimiento, para el alimento de las viudas. Son administradores de la iglesia en general, de más recursos que los físicos, que los económicos, recursos humanos, recursos teológicos, recursos académicos, recursos del Evangelio, de predicación del Evangelio. Tienen que ser hallados fieles. Los dos términos entonces usados para servidores en el versículo 1 son adecuados para transmitir un apropiado balance entre lo que es la autoridad y la sumisión de los líderes de la iglesia. La idea de ministerio de servidor. Hermoso, qué hermosa idea. La idea de ministerio de servidor. ¿Cuál es tu ministerio? Mi ministerio es servidor. Yo sé que suena extraño a lo que es la iglesia cristiana hoy. Ninguno de estos que andan en avión y con su traje, sus autazos y siendo hospedados en hoteles de 5 estrellas y exigiendo sábanas negras y que los lleven a comer en tales restaurantes y viajar en primera clase en los aviones. Ninguno de estos le va a sonar lindo esta frase. A mí me suena hermoso, les aviso. Me suena hermoso, el hermoso ministerio de servidor. Ministerio de servidor. El ministerio del servidor se debe caracterizar por la fidelidad. El ministerio del servidor se debe caracterizar por la fidelidad. Déjenme decir algo más del ministerio de la administración. El capítulo 12 de 1 Corintios, en el versículo 28, enumera los ministerios que Dios asignó a los miembros del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, 28. Casi al final de la lista encontramos a los administradores como poseedores de un ministerio o servicio hacia la iglesia. El ministerio de la administración. Se mencionan los ministerios y dones o favores o regalos dados por el Espíritu Santo. Los ministros principales, las personas capacitadas para interpretar las Escrituras, los que trabajan en la palabra y la doctrina, los que tenían poder para sanar enfermedades, los que socorrían a los enfermos y débiles, los que administraban el dinero dado por la iglesia para caridad, los que administran los asuntos de la iglesia y los que podían hablar diversos tipos de lengua. Esperen que corrija algo acá, ya está. Tanto la asignación de los dones a los cristianos como las prioridades que ellos tienen
son prerrogativas de Dios. El Espíritu Santo reparte dones como Él quiere. Y en este texto se detallan las funciones apostólicas, el ministerio de los profetas, las tareas de enseñanza, los milagros, las sanidades, la ayuda a los necesitados, los dones administrativos, el don de lenguas, el don de interpretación de lengua. Pero no todos en la iglesia tienen todos los dones. Hay unos que tienen unos dones, otros tienen otros dones. Entonces, eso de ayudar a otros, el don de ayudar a otros, se refiere sin duda a actos de asistencia a los pobres y necesitados dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Muchos dicen que la iglesia ayude a la sociedad, que la iglesia ayude a los muertos, a los que padecen hambre en la sociedad. No, no, no. Bíblicamente la iglesia asiste a la iglesia, a los pobres y los necesitados dentro del cuerpo, dentro de la familia de Dios, dentro del pueblo de Dios, de la quejilá, de la eclesía de Dios. Entonces, administración puede traducirse como, dijimos, supervisión, conducción, y esto abarca todo, los aspectos de liderazgo de la iglesia también. Así que pastores, ustedes queridos estudiantes que están llamados a ser pastores, terminan ahora a fin de año y los quiero a todos plantando iglesias, los que no lo están haciendo ya. Entonces, como pastores nosotros somos administradores. Como pastores somos administradores. Bien, ese es la clase de hoy. Esta es la clase de hoy. Y bueno, les voy a agradecer por haber compartido conmigo esta clase. Gracias por compartir esta clase juntos. Y la próxima semana continuaremos aprendiendo juntos. Eso es lo lindo. Continuaremos aprendiendo juntos. Dios los bendiga, Dios los guarde y estaremos juntos la semana próxima. Amén.